Bienvenidos a un nuevo encuentro de las entrevistas y podcasts de Estudio Ciudadano. Todas las semanas y ya durante varias semanas y meses desde Estudio Ciudadano estamos tratando de aportar al debate público sobre un montón de materias que son de interés social. Hemos tratado con algunos amigos y amigas profesionales de distintas áreas los temas vinculados con la obesidad, el sedentarismo, la vida saludable, la actividad física. Y nos faltaba una arista muy interesante, muy complementaria de esta materia, que tiene que ver con el bisturí. Cómo el bisturí nos cambia la vida, nos ayuda. No voy a hablar de cirugía estética, no. Esa es otra historia, a pesar de que es bien interesante también. Pero esto también, de alguna manera, se vincula con la estética, pero más que con la estética, con la calidad de vida. Así que para hablar de otra arista de la obesidad, especialmente lo vinculado con la cirugía bariátrica, me acompaña en esta ocasión, esta entrevista, la conversación de Estudio Ciudadano, el doctor Patricio Lamosa Coan, médico cirujano, con especialidad en cirugía bariátrica, que es el principal tema que vamos a tocar hoy día. Y además un tema no menor es que tiene un diplomado, un magíster en administración y gestión de servicios de salud, cuestión que es muy importante cuando se trata especialmente de administrar bien los recursos que por definición suelen ser bastante escasos. Bienvenido, Patricio, a esta conversación con Estudio Ciudadano. ¿Cómo estás? Bien, Alejandro, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, aquí estamos efectivamente en fin de semana actualmente, para quienes no sepan cuándo estamos haciendo esta grabación, pero un fin de semana tremendamente trabajado. Hoy en día en Copiapó, de hecho, yo tengo la oportunidad de trabajar en 3 ciudades en Chile. Trabajo en Copiapó, en Santiago y en Puerto Montt, y precisamente en temas relacionados a la cirugía bariátrica. Así que muchas gracias por la invitación y aquí estamos, dispuestos. Gracias a ti, Patricio. Bueno, tú me planteaste básicamente que acá faltaba una patita vinculada porque es muy importante prevenir, sin duda alguna, pero hay cosas que no se pueden prevenir. Las causas de la obesidad son multifactoriales. Algunos plantean problemas metabólicos, problemas fisiológicos, otros plantean problemas vinculados con la salud mental. Sabemos que a veces cuando estamos estresados, cuando estamos deprimidos, una forma, digamos, de salir de la tensión es comer, y a veces comemos en forma inadecuada, no sabemos elegir los alimentos, en fin. Entonces, por distintas razones, no vamos a juzgar acá mayormente, pero por distintas razones la gente engorda más de lo conveniente, más de lo necesario, y eso tiene algunos efectos. Hablemos un poquito, Patricio, desde tu perspectiva profesional, del diagnóstico de la obesidad. ¿Cómo ves tú la obesidad en Chile y en el mundo? ¿Y cuáles son los problemas que eso significa desde el punto de vista de la salud? Y también desde el punto de vista económico, que hay algunos datos al respecto, ¿o no? Así es, efectivamente, el impacto que tiene la obesidad sobre el aspecto económico de la salud y el gasto en salud es tremendo. Cuando uno está con el bisturí en la mano, como decías tú, como yo soy cirujano bariátrico, obviamente uno es el último bastión de tratamiento respecto a la obesidad. Efectivamente, uno debería tratar de hacer prevención de todo esto, cosa que es muy difícil. Y si no, tratar de hacer tratamientos en las primeras etapas, cuando uno nota que hay una pequeña alza de peso, que sea cuando están los primeros signos de algún deterioro en la salud. Sin embargo, tenemos varios problemas respecto a eso. El primero es que en este minuto ya tenemos el diagnóstico de ser el país más obeso de la OCDE. El porcentaje de la población chilena, según la última encuesta nacional de salud, dice que casi el 75% de la población chilena adulta padece de sobrepeso u obesidad. Y de ese 75%, el 35% tiene obesidad propiamente tal, es decir, un índice de masa corporal mayor a 30, que es el límite del índice desde el cual se hace el diagnóstico de obesidad en adelante. ¿Cuál es el problema? Que la prevención cuesta mucho hacerla. Efectivamente, deben haber involucrado políticas de Estado al respecto. Y en Chile la verdad es que hay 2 políticas de Estado que apuntan un poco a eso, que no han demostrado todavía ser todo lo eficientes en el impacto que se espera que tengan, pese a que han sido incluso imitadas en otras partes. Uno es el etiquetado, los sellos que tienen los alimentos. Y el otro es todo el programa Elegible y Vivir Sano, que bueno, que ha pasado por algunos altibajos hasta que fue retomado nuevamente ahora y se le ha dado un impulso un poco mayor. Sin embargo, cuando hablamos de prevención, lamentablemente esperamos que los resultados sean a largo plazo. O sea, estamos esperando que los resultados de este tipo de
de intervenciones vamos a tenerlos en 20 años, 30 años probablemente. Y si yo quiero ser muy estricto con la obesidad y saber desde qué minuto yo tengo que prevenir la obesidad, hoy en día los estudios demuestran que la obesidad tiene que ser prevenida desde el embarazo de la madre de uno. Es decir, si una madre que está embarazada no cuida su alimentación, no se cuida de sus enfermedades crónicas que puede tener, los cambios que se van produciendo en el feto a nivel intrauterino de ahí en adelante van a facilitar la presencia de obesidad en esa persona que está por nacer. Entonces, desde allí es que comienza la prevención y eso lo hace aún más difícil y más complejo todavía. Patricio, a propósito de lo que acaba de decir, la importancia de que la obesidad se prevenga desde el nacimiento, uno tiene distintas lecturas por ahí, tú sabes que hoy día hay tanta noticia falsa también y uno tiene que hacer un esfuerzo enorme para separar lo verdadero de lo incorrecto y además cuando son temas técnicos es más difícil para uno. Yo vengo del mundo del turismo, imagínate, entender temas de salud para mí es que me hablen en chino. Pero por lo que he leído, entiendo que la obesidad también tiene un factor genético importante. Esto unido también a la forma de alimentarse, ¿podemos hablar de la existencia ya de un gen gordo, de un gen de la obesidad, de un gen guatón, a propósito de prevenir desde el embarazo? Definitivamente sí. Definitivamente sí, o sea, hay una predisposición genética de todas maneras, y eso está demostrado cuando tú analizas, por ejemplo, a los hijos que tienen padres que sufren de obesidad. No vamos a usar el término guatón porque estamos en una campaña en este minuto de estigmatización de la obesidad y queremos sacar el estigma, digamos, de este que tiene que ver con guatón, qué sé yo, porque obviamente decirlo de esa manera habla de una suerte de voluntarismo, como que de querer ser obeso, y lamentablemente no es así, es porque el guatón es el que es bueno para la parrilla, el que es bueno para comer, el que es bueno para los amigos. Pero lamentablemente quienes sufren de obesidad, créeme que lo último que quieren, como se llama, es poder disfrutar solamente a través de la comida. Ellos quieren disfrutar de otra manera. Pero bueno, volviendo un poquito a la pregunta, cuando tú analizas a los hijos que tienen padres obesos, cuando uno de ellos tiene un padre obeso, uno solo de los padres obesos, ese hijo tiene un 50% de posibilidad de sufrir de obesidad, 50-60% de posibilidad de tener obesidad en el futuro, cuando crezca. Y si ambos padres tienen obesidad, es un 80%. Entonces, eso inmediatamente te dice que hay un factor genético tremendamente importante. Ahora, que está ligado sin duda a la manera en la cual nosotros llevamos a cabo nuestra vida. Hoy en día nosotros comemos alimentos procesados, probablemente la ingesta de fibra hoy en día es menor a la que incluso tenían nuestros abuelos. Las tasas y las incidencias de obesidad en la época de nuestro abuelo era mucho menor, y eso que ellos le ponían azúcar al café. Nosotros le ponemos endulzante y aún así tenemos más obesidad que ellos. Pero tiene que ver con todo lo que le implica un poco la modernidad y una base genética tremendamente fuerte, sin duda. De eso te quería preguntar, porque tú mencionaste dos políticas públicas, una que es por lo menos ley de la República y es permanente, que es la ley de etiquetado y los octógonos, y el programa Elige Vivir Sano, que ha vuelto, en fin, ha tenido altibajos. Pero te quería preguntar precisamente respecto de los octógonos. ¿A ti qué te parece esto del reemplazo del azúcar por endulzantes? Porque yo tengo la sensación de que tal vez la enfermedad, o sea, el remedio puede ser peor que la enfermedad, por algunas lecturas que he tenido por ahí respecto a los endulzantes, no se sabe a ciencia cierta el impacto que pueden tener en la salud en el mediano o largo plazo, especialmente lo que tú estás diciendo vinculado con que las políticas, por lo menos este tipo de políticas se sabe su resultado a 10, 15, 20 años a largo plazo, y el problema lo tenemos ahora. Mira, respecto a los octógonos, ¿cómo se llama? A los signos pares que tienen, estos signos pares negros que tienen los alimentos, que nos advierten cuando tienen exceso de sal, exceso de calorías, exceso de azúcar, etcétera, etcétera, o exceso de grasa saturada. Sin duda como política es muy buena. Sin duda como política es muy buena porque obviamente hace que la persona cuando va a comprar se dé cuenta de qué está comprando. ¿Ya? El problema está en cuando vas a comprar las cosas que no son saludables y que tú sabes que no son saludables. O sea, cuando tú vas a comprar un chocolate te importa un bledo si tiene discos pares o no tiene discos pares, te vas a comprar el chocolate igual. ¿Ya? Si vas a comprar un dulce, qué sé yo,
de estas calugas, qué sé yo, van a tener los sellos, pero tú quieres comerte una caluga. Entonces la educación va un poco más allá, probablemente, y lamentablemente no ha sido del todo demostrado que efectivamente una política como la de sello ayude a disminuir el índice de masa corporal. Nosotros ya tenemos la política de sellos desde hace varios años y sin embargo, desde la primera encuesta nacional de salud a la segunda, la obesidad se duplicó. Y si lo hacemos de la primera encuesta nacional de salud a la última, casi se triplicó. Ha aumentado 2,5 veces la tasa de obesidad. Y ya existían los sellos. Entonces, sí, sirven, son para comer más sano, es una política que no hay que abandonar, pero yo creo que tiene mayor utilidad cuando la mamá va a comprar o el papá, qué sé yo, las familias van a comprar para los alimentos, para cocinar en la casa, saber cuáles son más sanos y cuáles no, pero aquellas personas que están decididas a comprar algo que saben que tiene calorías, les va a dar lo mismo si tiene o no tiene sellos, digamos. No se van a comprar el chocolate sí y el otro no porque no tenga sello. ¿Hay algo más que se puede hacer para mejorar la cultura culinaria, la cultura de salud en las familias? Colegio desde la enseñanza básica, desde el kinder probablemente. Hoy en día cuando nosotros vemos a nuestros hijos, yo lo veo en mis hijos, ellos tienen una conciencia ecológica que nosotros no tuvimos. Mis hijas de 15 años, si yo me estoy lavando los dientes y se me queda la llave abierta, ella va y me la cierra, porque estoy gastando agua. Mis hijos en general me pidieron, casi me obligaron en realidad, a comprar tarros de basura separados para poder hacer reciclaje en la casa. ¿Y por qué? Porque a ellos desde el colegio, desde mucho más temprano, les empezaron a inculcar todo esto que tiene que ver con el reciclaje, con la ecología, etcétera, etcétera. Sin duda tiene una responsabilidad ecológica mucho mayor que nosotros. Y con esto es exactamente lo mismo. O sea, aquí tú tienes que educar desde el colegio, desde los primeros años de enseñanza básica, o incluso desde el kinder. ¿Qué significa la alimentación saludable, la alimentación sana, qué sé yo? Aquí no puedes prohibir aquellas cosas que son ricas, que son dulces, pero tienes que aprender a que la ingesta de ellas tiene que ser medida. Y lo mismo con la actividad física. O sea, tú tienes que hacer la actividad física de tal manera que sea algo rico, algo que sea agradable. No algo que sea ir a sufrir porque no doy más, porque estoy agotado, qué sé yo, porque me duele la rodilla cuando estoy haciendo ejercicio. No, tiene que ser algún tipo de actividad que tenga efectivamente el efecto que uno busca sobre la salud, pero que al mismo tiempo sea entretenido de poder hacer y de poder mantener. Porque aquí no hay secretos. De hecho, incluso los pacientes que son sometidos a cirugía bariátrica, es muy bien sabido que aquellos que siguen más al pie de la letra las indicaciones que uno les da, entre ellas el ejercicio, su éxito es permanente y nunca más vuelven a recuperar el peso perdido. Sin embargo, aquellos que se pierden de los controles, que empiezan a comer, claro, no pueden comer grandes cantidades porque están operados, pero comen de pequeñas cantidades de cosas que tienen muchas calorías y que no hacen actividad física, no incorporaron la actividad física a un hábito como debería uno esperar que lo hicieran. Ellos tienen una tasa de reganancia de peso después de la cirugía, después del 5º año, que uno no la desea. Y uno espera que después de haberse sometido a una cirugía nunca recuperen peso. Y sin embargo algunos lo hacen. Entonces, ¿cuándo tiene que partir esto? Obviamente la conciencia tiene que inculcarse desde los niños. Así de sencillo. Ya es difícil que alguien de 50 años cambie, aunque pueda ser, pero es difícil. Yo siempre digo, los hábitos son pesadas cadenas difíciles de llevar. Sí. Si son buenos, macanú, si son malos, terrible. Pero cuando los adquieres, se alivianan. Claro, exacto. Patricio, estamos claros entonces que la obesidad tiene causas, orígenes multifactoriales y también sabemos que podríamos hacer mucho más de lo que estamos haciendo como país, como sociedad y como familias también. Aquí hay que hacer un llamado a la responsabilidad individual, a la responsabilidad de los padres. No podemos esperar siempre que Papito Estado venga a decirnos cómo tenemos que comer, pues. También tenemos que informarnos, educarnos en esa materia y ser responsables con nosotros mismos y con nuestros hijos. Pero mientras eso pasa, Patricio, mientras eso ocurre, que así como los chicos hoy día nos obligan a reciclar, que llegue el momento que nos obliguen a comer sano. Mientras eso pasa, la cirugía bariátrica es una alternativa. ¿Es una buena alternativa? Ya adelantaste algo de información respecto de que hay un porcentaje de gente que vuelve a engordar igual. ¿Cuáles son los pros, cuáles son los contras que tiene la cirugía bariátrica en todos los aspectos, tanto en lo médico y también hay un tema que no es menor, que hay que financiarlo. Alguien tiene que pagar la renta. Exacto, mira. Como te decía yo hace un rato, la cirugía bariátrica es el último bastión, digamos, de la resistencia ante la obesidad. Antes de eso, obviamente, tiene que haber tratamientos médicos,
tiene que haber el intento de lograr una alimentación saludable, tiene que existir el intento de que la persona haya adquirido un hábito de actividad física que sea saludable. Pero si lamentablemente ninguna de esas cosas logran, ¿cómo se llama?, llegar a puerto feliz, efectivamente tenemos la cirugía bariátrica, que sabemos que no es para todas las personas que padecen de obesidad. Hoy en día las indicaciones de cirugía bariátrica son muy claras. Índice de masa corporal sobre 40, índice de masa corporal sobre 85 si tienes enfermedades asociadas, o un índice de masa corporal sobre 30 si tienes enfermedades graves como la diabetes asociada, como una hipertensión asociada, de muy difícil manejo. Esas son las indicaciones de cirugía bariátrica. Y sabemos que la mitad de los pacientes al menos que tienen sobrepeso en Chile no tienen un índice de masa corporal de 30, y de los pacientes que tienen obesidad, la mitad no tienen sobre 35. ¿Ya? Entonces, obviamente, la cirugía no es para todos los pacientes. Aclaremos un poquito este punto que es un poquito técnico para los amigos que nos escuchan, Patricio, porque en un programa anterior con otros profesionales ya hablamos un poco del índice de masa corporal y el índice de masa muscular, que hasta yo me enredé porque no entendía muy bien una cosa y otra. Para que la gente que nos escucha entienda un poquito, ¿cómo se calcula, en términos generales, el índice de masa corporal? Y si nos podrías dar un ejemplo, yo sé que puede ser impreciso, pero solamente para acercar a la gente, estamos hablando de personas de cuánto peso hacia arriba, más o menos, las que tendrían esta indicación de cirugía. Perfecto, mira, lo que pasa es que el índice de masa corporal es la relación que existe entre tu estatura y tu peso. Cuando tú tienes una determinada estatura, se espera que tu peso normal sea entre tantos kilos y tantos kilos, ¿ya? Yo te voy a dar un ejemplo en un minuto, más o menos de un minuto, de cómo tendría que ser, por ejemplo, para una persona de 1,70 m, ¿qué se esperaría de su peso normal? Si quieres incluso, podría compartirte esta pantalla, pero veamos. Una persona que mide 1,70 m tiene un peso normal que diría entre los 58 y los 72 kilos aproximadamente. ¿Ya? Índice de masa corporal 30 significa que esta persona sufre de obesidad si ya tiene 86 kilos, ¿cómo se llama? 86 kilos 700. ¿Ya? Y eso estamos hablando aproximadamente 15 kilos de sobrepeso. Ahora, ¿qué hago yo ahí? ¿Multiplico, divido un factor por otro? ¿Cómo se hace eso? Se calcula con la estatura en metros, ¿Ya? perdón, el peso en kilos dividido por tu estatura en metros al cuadrado. Ya. Esa Es la fórmula. Sí, tu peso en kilos dividido por tu estatura en metros al cuadrado. Entonces sería, en este caso, supongamos una persona de 85 kilos, yo divido 85 por 1,7 al cuadrado. ¿Ya? Y si calculo 85. Si lo tienes y lo puedes compartir, no hay problema. Si es que puedes hacerlo. O sea, mira, vamos a compartir la pantalla porque tengo aquí, ¿cómo se llama? Precisamente la fórmula. Porque sería interesante para que los amigos entonces empiecen a buscar y también busquen en internet cómo calcular su índice de masa corporal, de tal manera de que puedan entonces saber. Perfecto, se ve perfecto. Mira, aquí tenemos la fórmula, ¿cierto? Ahí tiene. Vamos a obviar esta parte de acá porque son cálculos que yo tengo para mis pacientes. Ya. Pero acá, por ejemplo, yo tengo talla 1,70 m, ¿ya? Si esta persona pesa 85 kilos, tiene un índice de masa corporal de 29,4. Pero si ya tiene 88, wow, significa que sobre 30 de índice de masa corporal existe una obesidad grado 1. Y eso significa que tiene 15,8 kilos de sobrepeso. Patricio, significa, a ver, conversando con Alison Adaros Castro, que es nutricionista, ella me comentaba en el programa anterior que ya de 25 hacia arriba podríamos empezar a hablar de sobrepeso. Pues mira, en cifras redondas, el normopeso está entre 20 y 25. Ya, listo. Para cifras redondas. En eso debería estar uno más o menos, normalmente. Claro, si es menos de 20 es desnutrición, si estamos hablando de entre 25 y 30 es sobrepeso. Ya. Pero lo que tú ves habitualmente. No hablamos de una enfermedad. Claro, pero lo que tú ves habitualmente es sobre 30. Exactamente, los pacientes que me van a ver a mí en la consulta, el 99,9% de ellos tiene obesidad, sobre 30 e incluso mucho más. Perfecto, ¿Ya? Perfecto. Entonces, de esa manera ya podemos saber, tener un indicador matemático, que además este es un estándar mundial,
para poder determinar si estamos o no en sobrepeso desde 25 y ya de 30 hacia arriba ya tenemos serios problemas de claramente una situación de obesidad. Exacto. Ahora, cuando una persona de 1,70 m comienza ya a tener indicación quirúrgica, considerando que la gran mayoría de las veces los pacientes tienen más de una comorbilidad asociada, o sea, más de una enfermedad asociada a su sobrepeso, y cuando tienen un índice de masa corporal sobre 35, lo que significa que una persona de 1,70 m, ya con más de 101 kilos, podría ser candidato a cirugía. Ya. Ahora, ¿qué otros factores consideras tú o consideran los cirujanos especialistas en esto que son los que deben existir para entonces tomar esta decisión de llevar a pabellón a esta persona? Bueno, generalmente, aparte del índice de masa corporal, es la presencia o no de enfermedades. Yo generalmente trato de usar en forma un poquito arbitraria, en realidad esto no es algo que... Pero sí algo que es muy útil de hacer, yo distingo las enfermedades asociadas en criterios mayores y menores. Cuando hablo de criterios mayores son aquellas enfermedades que ya demostraron que tienen evidentemente un riesgo cardiovascular, un riesgo oncológico mayor. Es decir, hipertensión arterial, diabetes, apnea del sueño, o incluso podemos incluir dentro de algún trastorno mayor, digamos, un criterio mayor, aquellas enfermedades osteomusculares que resultan ser invalidantes o que requieren de una cirugía para poder ser resueltas. Por ejemplo, una prótesis de rodilla, una prótesis de cadera. ¿Ya? Y hay criterios que yo llamo menores, que son los estados prediabéticos, por ejemplo, como la insulinoresistencia, ¿cierto? Como el hiperinsulinismo, como las dislipidemias, es decir, colesterol alto, los triglicéridos altos, ¿ya? El hipotiroidismo, etcétera, otras condiciones, ¿cierto?, que podemos decir que son criterios menores. Cuando tú tienes un criterio mayor y dos menores, definitivamente tienes indicación quirúrgica. Cuando tienes tres criterios menores, puedes tener indicación quirúrgica. ¿Ya? Cuando tienes un índice de masa sobre 35. Cuando ya el índice de masa corporal es sobre 40, es indicación quirúrgica per se. Ahí Ya. podría ser entre paréntesis, un obeso sano, pero es mentira, pero eso no es sano. Claro. ¿Ya? Pero no tiene otra enfermedad social, no importa, igual esa persona tiene indicación de cirugía. Claro, porque eso conversábamos en el programa anterior con los amigos de que, claro, y tiene que mucho que ver con este concepto del guatón, que es una cosa como tan simpática que se trata de reflejar, el gordito, el guatón, en fin, todo eso, el amigo, y hemos normalizado esa figura como algo simpático, agradable, pero claro, detrás de esos kilos de sobrepeso puede haber una bomba que en cualquier momento explota y te quita la vida. Es que además este gordito simpático, este guatón parrillero, qué sé yo, muchas veces es una fachada. Es la máscara que la persona usa para lograr aceptación. Porque resulta que al guatón parrillero lo consideran cuando hay una parrillada. Pero si vamos a hacer un trekking al cerro, ni lo llaman. Pero bueno. Claro, ¿Te fijas? Entonces, lamentablemente, la persona adquiere esta forma de ser, buscando un poquito también la posibilidad de socializar. Claro. Y ahí se produce, de hecho, con la cirugía se produce alguna cosa bien especial. Porque resulta que esta persona que de alguna manera estaba un poco inhibida, buscando encajar en la sociedad, ya buscando que vieran en él otras virtudes, más allá que lo que evidentemente se ve que es su sobrepeso, una vez que se opera y que pierde este exceso de peso, adquiere una confianza en sí mismo que es distinta, se valora de manera diferente, aprende a decir que no, y muchas veces confunden eso con que este gallo es superior y que se puso pesado. Y resulta que no, resulta que la persona tiene efectivamente otros intereses y se acepta ahora a sí mismo, no está buscando la aceptación de los demás en particular, y al revés, o sea, el que quiere estar conmigo, que ahora, pucha, me acepte como realmente soy, no como el que era solamente socializado atrás de la parrilla. Hay un cambio en la actitud entonces de la persona que se opera. Patricio, hemos hablado entonces de las causas, de lo que se puede hacer en prevención y tú nos has descrito en términos generales cuáles son los elementos médicos que por lo menos tú consideras para llevar a la persona a pabellón. Hasta ahí uno podría entender todos estos criterios. Pero ¿qué pasa en la realidad? Tenemos ya un diagnóstico, una persona sobre 35, 40, que tiene estos criterios mayores que tú has mencionado. No se va a escapar de la cirugía. Mira, algunos sí y otros no. ¿Qué está pasando ahí en materia de política pública?
Yo te voy a decir inmediatamente que la cirugía, y te puedo hablar incluso antes de la cirugía, cuando tú tratas un tratamiento médico. Tú sabes que los médicos nutriólogos, que son especialistas en nutrición, obviamente, en sus boletas, ellos no ponen su especialidad, ellos ponen que son médicos generales. ¿Por qué? Porque resulta que, pese a que es una consulta médica para atender una enfermedad, cuando la persona lleva la boleta a la ISAPRE para que se la reembolsen, le dicen no, porque esto es estético, y no le reembolsan la boleta. Y por eso que los médicos nutriólogos, muchos colocan solo medicina general, para que puedan reembolsar a los pacientes. Las consultas por temas de nutrición no son reembolsadas por el sistema público. A ver, en el sistema público no existe el reembolso. Ya. En FONASA no existe el reembolso. Ya, o sea, si la persona quiere atender, si un médico atiende por el sistema público, tiene que hacerlo a través de, o sea, en su práctica privada quiere atender por FONASA, tiene que estar registrado en FONASA como médico, qué sé yo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el sistema público tampoco tiene considerado los tratamientos para la obesidad. Hay algunos programas, efectivamente, están en los consultorios, los cuales lamentablemente dan poco abasto. En esta época como de pandemia, por ejemplo, están todos absolutamente suspendidos. Y en la administración pública, FONASA tiene cobertura en hospitales públicos, que son algunos pocos hospitales acreditados en el país, el programa de cirugía bariátrica, pero para 500 personas al año en todo el país. Es decir, no resuelve ni el 0,1% de las necesidades de cirugía bariátrica, que incluye solamente a los pacientes que tienen obesidad mórbida o IMC sobre 40. O sea, lo que tú me estás diciendo, Patricio, para entender, a ver, porque siempre hay gente que mira debajo del agua y siempre está diciendo, no, pero es que al doctor, al cirujano le conviene operar más porque así tiene más pega. Pero tú me estás diciendo algo que si se hiciera, haría que tú tuvieras menos trabajo. O sea, lo que tú me estás diciendo, si hubiese una preocupación por la etapa previa, por la atención con los nutriólogos, con los nutricionistas, que decimos nosotros los legos del área de salud, indudablemente que bajarían los índices de obesidad del país y de sobrepeso, y por lo tanto menos gente tendría que llegar a la cirugía bariátrica. Sin embargo, perdón. Hay dos cosas allí. Uno son los médicos nutriólogos, ¿ya? Y otras son las nutricionistas. Ya, dale, por favor, acláranos el punto. Dentro de la medicina existe la especialidad de nutrición, que son médicos dedicados a la nutrición, que se hace a través de un magíster que duran aproximadamente 2 años o más, donde salen como especialistas en nutrición. Y ese es el especialista, el nutriólogo. Pero existe otra carrera que es la nutrición y dietética, que es una carrera profesional que podríamos decir que es a la alimentación, como lo es la enfermería a los procedimientos, como sería la kinesiología, qué sé yo, es la nutrición. Bueno, las nutricionistas efectivamente ya pueden tener práctica privada, pero sus consultas no se reembolsan. No existen bonos de FONASA para las nutricionistas, y para que una ISAPRE reembolse la consulta de una nutricionista tiene que haber sido derivado de un médico primero y tiene que ir con el informe de la indicación para la nutrición. Nosotros, dentro de la Sociedad de Cirugía Bariátrica y Metabólica, y de hecho también dentro de los grupos que hemos querido tener algún impacto, digamos, en la salud pública, decimos que las nutricionistas deberían poder atender, ¿cómo se llama?, por FONASA, con bonos de ISAPRE, sin la necesidad de que un médico las derive, para que logren el reembolso. Me queda muy claro, y además estás diciendo algo que, como te digo, que es muy importante porque, repito, muchos dicen, no, es que aquí hay intereses económicos, los cirujanos quieren tener más pega, siempre se hacen este tipo de acusaciones. Sin embargo, lo que tú estás diciendo está en lo preventivo y no los beneficia para nada a usted porque les quita clientes o les baja la cantidad de clientes. Bueno, de alguna manera, sí, no, digamos, lamentablemente hoy en día es tanto el nivel de obesidad que hay en el país que estoy lejos de quedarme sin pega, podríamos decirlo así. Exactamente, a eso quiero llegar. O sea, pero obviamente aquí hay un interés mayor que tiene que ver con la salud de la población, siempre, con la salud del país. Claro, siempre hay criterios mezquinos para tratar estas materias, Patricio, y por eso quiero dejarlo muy claro de que tú estás apuntando en este punto hacia una cuestión preventiva que es muy importante, que tiene que ver con que los y las nutricionistas no son reembolsadas o no hay copagos
para su servicio y eso obviamente atenta contra la cosa preventiva, contra aquel que quiere, por ejemplo, ponerse en manos de un profesional de este tipo. ¿Qué pasa con la ISAPRES de acuerdo a tu experiencia? Porque yo sé que la ISAPRE tienen programas preventivos para sus afiliados. ¿Incorporan, has conocido ISAPRES que incorporan este tipo de Las programas? ISAPRES como programa preventivo incluyen lo que se llama un chequeo al año, que es un chequeo sin costo y que no ocupa más del 25% de los afiliados a las ISAPRES. Ya. El Entonces también hay 75% pese a tener, de los usuarios de la ISAPRE, pese a tener esto, no lo ocupan. ¿Por qué? Probablemente porque además, ocurren varios fenómenos. Uno, la ISAPRE no le interesa promocionar que tiene un servicio que es pago cero en el fondo, porque para ellos es un gasto, me imagino que va por ese lado. Por otro lado, generalmente es en laboratorios o en centros médicos que tienen el convenio con la ISAPRE solamente, y la persona pierde la libertad de poder elegir en qué centro médico, con qué médico se quiere hacer un chequeo, ¿ya? O en qué laboratorio quiere hacerse los exámenes. Entonces, ocurren esos dos fenómenos, por lo tanto, ahí solo el 25% de los usuarios de ISAPRE ocupan este chequeo que tiene costo cero y que tiene además una cantidad de exámenes que es limitado. Porque, por ejemplo, si yo tengo un antecedente familiar de cáncer gástrico, ideal está en que dentro de mis chequeos, una vez cada 2 años al menos, tengo una endoscopía. Y las endoscopías no forman parte de este chequeo. O sea, o lo mismo una ecografía. Hoy en día está en el auge, que es la colecistectomía preventiva del cáncer de vesícula, entre los 35 y los 49 años, y probablemente un chequeo entre los 35 y los 49 años debería incluir una ecografía abdominal, cosa que tampoco está incluida dentro de los planes preventivos que tienen las ISAPRES. ¿Ya? Que después de esos exámenes y este chequeo, todo el resto del control tiene costo y tiene copago. ¿Ya? O sea, es una herramienta bastante débil para la magnitud y la importancia de este chequeo y de lo que hay que realmente revisar. Ya. Exacto. Entonces, ¿cuál es el estado del arte, Patricio, hoy día? ¿Qué pasa con el Estado de Chile? ¿Está apoyando la cirugía bariátrica? O sea, tú ya me lo has comentado, de hecho nos costó juntarnos precisamente por tu agenda muy apretada. Eh, ¿Cuál es el futuro de las personas obesas en Chile dado la actual situación? Estamos hablando que tienen que rascarse con su propia uña, no hay posibilidad de financiamiento. Hoy en día sí, porque si nosotros nos remitimos hoy día a qué es lo que pasa no solamente en lo público, también en lo privado. Hoy en día en lo público, como te explicaba hace un rato, posibilidades de que un paciente se atienda en el servicio público y se pueda hacer una cirugía bariátrica para el servicio público, la posibilidad es muy baja. Como te decía, son 500 cupos al año para el país. ¿Ya? Y por otro lado, si lo llevamos al mundo privado, en el mundo privado existe la posibilidad, existen los prestadores, está la gente que hace la cirugía. Sin embargo, los pacientes, por ejemplo, de ISAPRE, tienen cobertura solo del 25% para la cirugía bariátrica, independiente que su plan contratado tenga un 80 o 90% de cobertura. Tú ves el contrato y en la letra chica dice cirugía bariátrica, solo un 25% de cobertura. Entonces, tampoco está la facilidad para que se... Entonces la gente se está rascando con sus propias uñas, efectivamente. ¿Cuánto sale en promedio una cirugía bariátrica, Patricio? Desde 3.900.000 hasta 8 millones de pesos aproximadamente, dependiendo de la clínica donde tú le realices. Obviamente hay clínicas que tienen costos más altos, otras que tienen costos más acotados, pero sale aproximadamente 3.900.000, 4 millones y medio de una cirugía bariátrica. Pues claro, entonces si el ISAPRE me subvenciona o me copaga un 25%, estoy hablando de 3 millones que voy a tener que saber enfrentar por mi propia cuenta. Y si es que, obviamente, todos los informes que uno tiene que hacer al paciente justificando la cirugía, la ISAPRE los acepta como que efectivamente lo estaba haciendo por la salud y le da el paso a la cobertura. Porque si no, dicen que esto fue estético. Tú estuviste en julio de 2019 en la Cámara de Diputados, si no me equivoco, en el Congreso de la República, exponiendo, además con una agrupación que reúne a personas afectadas por este problema. ¿Qué ha pasado de esa fecha? ¿Los diputados escucharon? ¿Los parlamentarios escucharon? ¿Qué respuesta ha dado el Estado ante estas solicitud que no es tuya, es de la sociedad, al punto que hay una organización que tiene ¿cuánta gente afiliada? La organización 300.000 Mórbidos logró en algún minuto reunir 30.000 firmas para poder pedir, o sea, para pedir
que la cirugía bariátrica fuera incorporada al GES. Nosotros no pedimos solo que se incorpore al GES, y nosotros en el fondo, en esa presentación, mostramos la realidad que significa la obesidad en Chile, la obesidad, qué significa para el Estado la obesidad, en términos de incluso pérdida en la productividad de los pacientes que sufren de obesidad. O sea, entre el ausentismo, el absentismo, el presentismo, no sé si está familiarizado con el término presentismo. Yo escuché tu intervención, pero expliquémosle a los amigos que están escuchándonos ahora qué es una cosa y la diferencia con la otra. El ausentismo significa que tú no vas al trabajo por estar enfermo, ¿cierto? El presentismo significa que tú vas al trabajo, pero no te sientes bien y por lo tanto no eres capaz de producir en tu trabajo lo que deberías producir en ese día, ya sea porque estás cansado, trabajas más lento, no pudiste evitar quedarte dormido, etcétera, etcétera. Entre el ausentismo y el presentismo, Chile pierde más de 33 millones de dólares al año. Se pierden más de 1.400 trabajos, ¿cómo se llama? Solamente porque el paciente tiene obesidad. Y eso obviamente tiene un estigma y un prejuicio sobre la productividad de él que hace que pierda fácilmente su trabajo. Entonces, esa presentación fue efectivamente para ver todo lo que significa. Y además mostrábamos dos trabajos muy interesantes. Uno es un trabajo que calculó, hizo un salubrista chileno, que calculó cuánto iba a gastar el Estado de aquí al año 2029 anualmente en gastos médicos asociados a la obesidad, y son más de 30 billones de pesos al año. Solamente gastos médicos asociados a la obesidad. Y presentamos otro trabajo también hecho por un grupo chileno, en donde analizando las cifras de obesidad en Chile y analizando la literatura y los resultados de la literatura, los resultados más conservadores de la literatura, de los trabajos científicos que muestran la cirugía bariátrica con sus resultados más largo plazo, se hicieron los análisis de cuánto costaría efectivamente operar a los pacientes que tienen obesidad. Y ese trabajo, en resumidas cuentas, concluye que un paciente que está en FONASA, si se opera de obesidad, va a ahorrar un 25% de su gasto proyectado en salud si es que no se opera de obesidad. ¿Ya? Y si el paciente incluso tiene ISAPRE y se opera de obesidad, va a ahorrarle, entre comillas, a la ISAPRE, un 30% del gasto proyectado en salud que tiene ese paciente si es que no se opera. ¿Por qué? Bueno, por todas las cosas que va a sufrir de la obesidad en el largo plazo. Bueno, entonces, con todas esas cifras, ¿qué dijeron los parlamentarios? Bueno, los parlamentarios en el fondo están de acuerdo que hay que tratar de efectivamente darle algún grado de cobertura. Es decir, el problema es cómo, cuándo y dónde en el fondo. ¿Por qué? Porque se mezclan varias cosas. Primero, el dónde, podríamos decirlo así. Sabemos que el 80% o más del 70% de la población chilena son adscritos a FONASA, lo que implicaría operar en hospitales públicos. Tratar de operar una masa de pacientes de cirugía bariátrica, que estamos hablando de más de 500.000 pacientes que tienen solamente obesidad mórbida, no es imposible para los hospitales públicos. Por lo tanto, tiene que haber una alianza público-privada. Y probablemente algún grupo parlamentario no va a estar muy de acuerdo con que haya alianza público-privada. Entonces, obviamente, ahí está el primer cuestionamiento. Ahí tenemos un problema ideológico. Exactamente. Pasamos incluso por problemas ideológicos. Después, el cómo. ¿Quién va a darle la cobertura? Esto va a ser paquetizado, lo vamos a hacer antes de una reforma FONASA, después de una reforma FONASA, antes de una reforma al sistema de salud completo. Si todavía no nos ponemos de acuerdo si el sistema de salud tiene que ser con un asegurador, con varios aseguradores, con un solo prestador, con varios prestadores. Entonces, obviamente, estamos de acuerdo y todos saben que efectivamente esto sirve. La gran mayoría de los parlamentarios tiene más de algún familiar conocido, qué sé yo, que ha tenido, ¿cómo se llama? Una cirugía bariátrica y ha podido ver y vivenciar sus resultados. Y por otro lado también está el acompañamiento de esto. ¿Qué vamos a hacer con el paciente? Porque tampoco se trata de simplemente operarlo. O sea, no podemos decir que el paciente se opera de cirugía bariátrica y estamos listos. No, porque la obesidad es una enfermedad crónica. Y así como cuando tú tienes la presión alta y vas al médico y te dice, mira, tu presión está muy buena, sigue tomando el mismo medicamento, la misma dosis. Y vuelve 3 meses más.
a los 3 meses va, te dice lo mismo, vuelves a los 3 meses siguientes, mira, tu presión está un poquito más alta, vamos a aumentar la dosis del remedio. Con la obesidad es exactamente igual. Y eso es un concepto que la gente tiene que, primero que nada, incorporar, que la obesidad es una enfermedad crónica. Entonces, aunque yo tenga el mejor tratamiento contra la obesidad, que es la cirugía, que a mí me garantiza que yo voy a perder la suficiente cantidad de peso para entrar en un rango saludable, yo tengo que poder controlar a ese paciente permanentemente y por el equipo multidisciplinario. Porque si yo me dejo estar 5 años sin control, ese paciente puede recuperar parte del peso que perdió y perder este estado de salud y volver a tener un riesgo cardiovascular y oncológico. O sea, la cirugía bariátrica no solamente nos ayuda a disminuir el riesgo cardiovascular, tú sabes que también disminuye el 50% la posibilidad de tener un cáncer, que son secundarios a la presencia de obesidad. Entonces, o sea, tiene que haber un acompañamiento. Lo que me estás comentando, en definitiva, Patricio, me deja a mí pensando de que son tantos los riesgos, por un lado, de no hacerlo, y son tantos los beneficios de hacerlo, que me quedo pensando, ¿qué pasa por la cabeza de las autoridades que no echan a andar esto? Porque si vamos a esperar a reformar todo el sistema de salud, por favor, eso va a pasar en 20, 40 o 60 años más con la velocidad de nuestro legislador. Entonces, la verdad me quedo pensando si es conveniente seguir insistiendo en el área pública con las autoridades y tal vez no buscar esto, coordinarlo tal vez con el sector privado, porque tocaba mencionar cosas que son interesantes, por ejemplo, el ahorro que pueden tener las ISAPRES. También, digámoslo por su nombre, aunque a algunos les moleste, tenemos un mercado de la salud que está por explorarse, es inexplorado, y que además implica entonces fuentes de empleo para mucha gente durante mucho tiempo. Las clínicas, las ISAPRES no estarán más interesadas, tal vez las empresas privadas. Estoy pensando en los departamentos de recursos humanos muchas veces, que son los que ven a veces los problemas que generan las enfermedades de sus empleados, la mayor cantidad de licencias, toda esta cuenta que tú has sacado de falta de productividad, este presentismo de que estoy, pero en realidad no estoy, mejor que no hubiese ido, porque en realidad está haciendo puro bulto ahí, no está produciendo. ¿No han visto ustedes la posibilidad con el grupo que te acompaña en esto de tal vez buscar alianzas más con el sector privado y generar entonces algunos programas pilotos que muestren que esto es posible hacerlo y a ver si después la autoridad se anima, se enchufa y apoya? Fórmula hemos buscado hartas, te diré. O sea, primero esta organización nació con la idea de que la obesidad pueda ser incorporada al GES. Yo te digo que probablemente más de la mitad de los casos no necesitan que la obesidad propiamente tal sea incorporada al GES. Si yo actualizo el protocolo de diabetes que está en el GES e incorporo la cirugía bariátrica como un arma terapéutica frente a la diabetes, no necesito crear un GES nuevo. Si actualizo el protocolo de hipertensión arterial, la misma situación. Si actualizo el protocolo de insuficiencia renal, hoy por hoy, la enfermedad que más recursos le consume al estado de la insuficiencia renal y la diálisis. Si tú hablas con la gente que trabaja en FONASA, el presupuesto de FONASA lo que más gasta es en diálisis. Resulta que las causas de diálisis son la insuficiencia renal, ¿cierto? Y la causa de insuficiencia renal, las dos principales son la hipertensión arterial y la diabetes, que están muy asociadas a la obesidad, que si tú lo operas también disminuye por ese lado. Entonces, bastaría con ya una de las alternativas, actualizar los protocolos de manejo de las mismas patologías GES. Cuando tú hablas de prevención de cáncer de colon, está la cirugía bariátrica. Cuando tú hablas de las prótesis de rodilla, de las prótesis de cadera que están en el GES, está la cirugía bariátrica, para que tú tengas éxito con eso, porque significa que si tú vas a operar una prótesis de cadera, una persona que tiene una obesidad mórbida, a los 5 años vas a tener que reoperarla porque se soltó esa prótesis. Si el paciente está en normopeso, le va a durar los 10, 20 años que uno espera que dure la prótesis sin ningún problema, sin ningún inconveniente. Entonces, fórmula ya hemos hablado con la empresa privada. La empresa privada en general está interesada en ayudar. ¿Hay algún tipo de empresa en particular que sí le interesa y le ha interesado ayudar a sus afiliados, en el fondo a sus colaboradores? Pero falta un poquito más de proactividad o de mayor información probablemente. Y estoy hablando de la minería. Probablemente la principal fuente laboral del ingreso nacional, ¿cierto? Tiene prohibición. Todas las grandes faenas, las más grandes faenas mineras, están todas en la cordillera en altura sobre 2.500, 3.000 metros de altura.
Y cuando tienes una faena sobre los 3.000 metros de altura, 3.500 metros de altura, pacientes que tienen un índice de masa corporal sobre 35 no tienen permiso para subir a esa altura. Entonces, y yo tuve la oportunidad de trabajar en El Salvador, ¿cierto? La división Salvador de Codelco hace algunos años atrás, en donde teníamos los resultados de la primera encuesta nacional de salud en esa época, y yo hice el análisis del índice de masa corporal de los trabajadores de la mina, y lo comparé con el índice nacional, y era el doble. En la minería, el índice de masa corporal, como se me tenía la doble, una tasa que era una incidencia que era el doble de la incidencia nacional de obesidad. Entonces, ahí los departamentos de recursos humanos, un momentito, sí. Yo tengo, como trabajo en Copiapó, tengo mucha cercanía con gente que trabaja en minería, y me acuerdo que hace un poco más de un año vino un paciente a agradecerme. No pidió hora, pero entre paciente y paciente me dijo, doctor, quería verlo y conversar con usted porque quería agradecerle. A él yo lo había operado hacía un año antes, y lo habíamos hecho, y con la cirugía bajó aproximadamente 35 kilos de peso. ¿Pero qué pasó? Le digo yo. No te entiende. Doctor, yo venía hacía 10 años postulando un ascenso en mi trabajo, en la mina, que me obligaba a mí a estar en faena en altura, y nunca lo pude tener. Y ahora me lo gané. Y estoy con un ascenso en mi trabajo, tengo un cargo de supervisor, con lo que ahora sí puedo subir a la mina, ¿cómo se llama? Y se me duplicó el sueldo. Porque no me acuerdo si era el doble exactamente o algo así, pero en su carrera, digamos, era tremendamente importante. Era muy importante. Patricio, discúlpame que te saque un poco de tu profesión, del acabado conocimiento que muestras tener sobre esta situación, esta casuística, para llevarte en los últimos minutos que nos quedan de conversación a una reflexión más, quizás política, más social. ¿No le queda grande este tema a la clase política? Porque es tan evidente todo lo que tú mencionas. O sea, por el lado que lo miremos, es difícil negarse a la prevención, a mejorar, por ejemplo, el GES, tal como tú lo acabas de plantear. No es necesario hacer nuevas reformas, sino que pequeños cambios que apunten hacia lo otro. Toda esta vinculación del sobrepeso con las prótesis es sabida, es conocida. Todos los que hemos tenido un familiar con que hoy día nuestro abuelo y abuela, parece que las caderas, a todos le están cambiando las caderas. ¿Ya? Y todos los doctores te dicen claramente que tienes que bajar de peso para poder mantenerte bien. Y en todo tipo de situación. ¿No hay un problema entonces grave acá vinculado con la incapacidad de la clase política de entender la complejidad de los problemas que tenemos? ¿Qué reflexión podrías hacer tú al respecto sobre lo que estamos viviendo? Porque esto ya requiere voluntad, requiere comprensión por una parte, pero también requiere voluntad. ¿Cuánto tiempo esperaremos hasta tener gobernantes responsables con la ciudadanía para ayudar a solucionar un problema que es tan extendido? Porque no estamos hablando de una persona de 10. Estamos hablando, tal como tú mencionaste, de porcentajes importantes. 75% de obesidad en adultos, en términos generales, 35% en niños. Mira, yo ya te dije en algún minuto que tenemos un problema, y esto fue partiendo de la entrevista, ¿cierto?, con el estigma de la obesidad, ¿cierto? Cuando dijimos este guatón. Y yo creo que en gran parte este estigma es parte de esta mochila que cargan los pacientes, que lamentablemente le nubla la vista a muchas personas, y estoy hablando de muchas personas, no solamente de la autoridad. Estoy hablando de la gente incluso común y corriente, que ve a un paciente en la calle que tiene un sobrepeso importante, que tiene una obesidad, y cuando lo mira, no mira a una persona enferma, sino que mira a alguien con desprecio, que dice cómo no se quiere, cómo no cierra la boca, cómo no es capaz de hacer ejercicio, cómo espera llegar a esto. Y los pacientes, yo trabajo con los pacientes que sufren de obesidad. Lo único que quieren es poder tener, ¿cómo se llama?, una mayor capacidad física para poder hacer actividad física, hacer deporte. Lo único que quieren es poder controlar, ¿cómo se llama?, lo que pueden comer. Lo único que quieren es que las dietas que pueden hacer, ojalá les resulten. Porque ellos viven en un ciclo en el cual obviamente están tratando así. Y muchas veces ni los mismos pacientes tienen conciencia que efectivamente esto es una enfermedad. Entonces, si la persona común y corriente, ¿cómo se llama?, tiene un estigma sobre los pacientes, también lo tienen lamentablemente nuestros legisladores y nuestras autoridades, donde lamentablemente ven una falta de voluntad,
ven una falta, ¿cómo se llama?, de preocupación de la persona consigo misma. Y no se han logrado dar cuenta de que estas personas están luchando contra una enfermedad. Cuando nosotros estuvimos tratando de hacer que FONASA, tuve la oportunidad de trabajar con FONASA tratando de lograr algún convenio para hacer un tipo de cobertura a esta cirugía, como se llama, con prestadores privados, con una metodología que se llama PAD. Y estuvimos organizándolo, presentándolo, que se llegó un minuto que llegamos a la ley de presupuesto. Y ese mismo año se aprobó el programa Guatita de Delantal, que es un problema que lleva a las mujeres, lamentablemente, que va muy acompañado del sobrepeso, pero que sufren más mujeres aunque no tengan sobrepeso, porque obviamente la pérdida de la elasticidad de la piel durante el embarazo hace que queden con esta guatita delantal. Y resulta que uno ve que, un programa que, si bien es muy importante para cada persona que lo sufre, y no estoy desmereciéndolo, pero es una solución individual. O sea, la guatita delantal le afecta solo a la mujer que la sufre. La obesidad afecta al paciente que lo sufre, afecta a su entorno y finalmente afecta a la sociedad, incluso en el presupuesto para la sociedad. Y tú ves que lamentablemente salen nuestros legisladores al lado de esta persona que estaba en la organización esta guatita delantal sacándose las fotos, que sí, y uno dice, bueno, nosotros estábamos haciendo algo que era más grande todavía, que requería un mayor compromiso de la autoridad. Y no lo logramos. Y en ese minuto no lo logramos. Ahora, tenemos una pequeña oportunidad si es que, por ejemplo, se aprueba finalmente este seguro de clase media protegida, que duerme en el Congreso en este minuto. Porque, hasta donde yo tengo entendido, el seguro de clase media protegida incorpora la cirugía bariátrica dentro de sus prestaciones. Es un número limitado de prestaciones al año, pero es un avance. Y esperamos que ojalá finalmente se apruebe. Fue aprobado por la Cámara de Diputados. Esperamos que el Senado, donde está durmiendo en este minuto, también lo apruebe. Pero necesitamos más. Necesitamos muchísimo más. Y lo primero que necesitamos es que el estigma que hay sobre la obesidad comience a desaparecer. Y eso, lamentablemente, es educación desde el colegio hasta los más adultos. Y también educación para las autoridades y para los parlamentarios. Ahí meto los porque, claramente el ejemplo que pone respecto de la campaña Guatita Delantal tiene que ver con un mejor posicionamiento del tema. Todo en la onda también del feminismo, indudablemente. Entonces hay ciertos temas que se van poniendo y claro, al político que anda buscando votos le conviene entonces satisfacer esas demandas que aparecen más en los medios, aun cuando desde el punto de vista matemático, estadístico, beneficia a un sector mucho menor, que podría estar incluso considerado dentro de este otro grupo mucho mayor que tiene que ver con la obesidad, porque en ambos casos, sea por un embarazo o sea por una situación de sobrepeso o obesidad, la piel se estira igual, y si la persona empieza a bajar de peso, la piel va a quedar fofa. Por lo tanto, en ambos casos se requiere el mismo tipo de intervención. De hecho, aproximadamente yo diría que entre el 80 y el 90% de los pacientes que sufren de guatita delantal no tienen indicación quirúrgica para resolver la guatita delantal porque sufren de obesidad y primero tendrían que hacerse una cirugía bariátrica y después la cirugía delantal. Exacto. Vamos a hacerle seguimiento a este tema, Patricio, porque es muy importante que los problemas reales de las personas, problemas concretos, aquí nadie podría decir que este problema no existe, sean realmente atendidos como corresponde, y por eso te quiero agradecer la posibilidad de que hayas conversado conmigo, que hayas aceptado esta invitación de Estudio Ciudadano, porque desde Estudio Ciudadano estamos realmente preocupados de este tipo de cuestiones que a veces no aparecen en los medios o si aparecen no les dan la importancia que corresponde, así que espero poder conversar más adelante contigo. Vamos a ver qué pasa con ese seguro clase media protegida que mencionas. Cuando salga, a ver, lo examinamos, a ver si salió o no salió con esta ayuda que tú mencionas, y si no, hay que seguir trabajando para que entonces las personas con sobrepeso y obesidad tengan una ayuda, un aporte desde el Estado y también desde la empresa privada. Hay que buscar ahí ampliar las coordinaciones y las colaboraciones, de tal manera que las personas que realmente desean, necesitan este tipo de cirugía y este tipo de soluciones puedan acceder a ellas.
Te agradezco la invitación, la posibilidad de conversar conmigo, y dejo a todos los amigos desde ya invitados para otra conversación tan interesante como la que tenía con en cirugía bariátrica y diplomado en pastilla y con un magíster en Te agradezco mucho la atención, Luis Patricio. Nos vemos más adelante, si es posible. De todas maneras, Alejandro, muchísimas gracias por la invitación y por la entrevista. Realmente te lo agradezco. Los dejo invitado entonces para la próxima semana a otra interesante conversación de las entrevistas y podcasts de Estudio Ciudadano como la que hemos tenido en esta ocasión. Nos vemos.